Saludos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla esta su hermana y maestra de escuela dominical, Lourdes Méndez. Me gozo el poder continuar, ¿verdad? Enseñando la palabra de Dios a través de esta plataforma de este video. Qué bueno que podemos seguir compartiendo la palabra de Dios, qué bueno que podemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que eso es algo que vamos a hacer en este video, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Antes de todo, pues ya como ustedes saben, mis queridos niños y niñitas, vamos a orar primero para entregarle esta clase al Señor y luego entonces vamos a hablar, ¿verdad? De la palabra de Dios, de la enseñanza de hoy, de la experiencia que tuvo un gran personaje dentro de la Biblia. Pero primero vamos a orar y luego entonces vamos a hablar de la enseñanza de la palabra de hoy, ¿ok? Oramos. Nos ponemos en comunión, cerramos nuestros ojitos y nos ponemos en comunión con el Señor para presentarle esta clase y presentarlos a ustedes. ¿Ok? Así que gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por tu bendición, gracias por tu amor y tu gracia inmerecida, Señor. En estos momentos, Padre amado, yo me presento delante de tu presencia, Señor, para que tú obres, Señor, a través de esta clase, Señor, y seas tú a través de mí, Señor, en la impartición de la palabra, de la enseñanza de tu palabra. Bendice a cada niño, cada niña, cada persona, Señor, que en algún momento va a tener contacto con este video, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra, Señor, sea práctica en nuestros corazones y que creamos, Señor, en las promesas que dicen tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado y con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, mis queridos niñitos y niñitas, ya se acabaron las vacaciones, ya estamos en agosto, ya va, muchos de a lo mejor de ustedes ya comenzaron las clases, así que hay nuevos retos, hay nuevos, ¿verdad? Nuevas cosas, vamos a empezar otra vez, pero siempre, ¿verdad? Protegiéndonos porque en estos momentos estamos pasando una etapa difícil, ¿verdad? De una pandemia, que es una enfermedad unos virus que se están propagando, ¿verdad? Pero siempre y cuando tomemos las precauciones que debemos tomar, y obviamente siempre confiando en el Señor y siempre orando al Señor por protección, podemos continuar nuestra vida con gozo y con alegría porque hay esperanza en el Señor, ¿ok? Así que hoy vamos a estar hablando de la clase de hoy se titula La tormenta en el mar, ¿verdad? Y vamos a hacer referencia a la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 27, del 8 al 26. El libro de Hechos, como ya otras veces hemos mencionado, la Biblia está dividida en dos grandes partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y este libro vamos a discutir una historia de este libro que se encuentra en Hechos, está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y el versículo clave o versículo a memorizar hoy es Colosenses capítulo 3, versículo 15 y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa es la versión Reina Valera. Y hay otra versión que dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Así que eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, Pablo es uno de los personajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, y escribió gran parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que Pablo va a abordar un barco, ¿verdad? Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de un barco que él va a abordar, ¿verdad? Eh, ¿Y cuántos de ustedes han sentido miedo, verdad? ¿Han sentido miedo cuando van a afrontar una situación desconocida o algo que sucede que les provoca miedo, ¿verdad? Pues cuando tienen miedo, Dios puede ayudarnos, ¿verdad? Y una vez Dios dio paz, ¿verdad? A Pablo en medio de una tormenta. Y la historia comienza cuando Pablo navegó a Roma para un juicio. Y aquí estamos entonces con la embarcación, ¿verdad? Que tenemos para la imagen, para representar la imagen de la embarcación. Así que hay que viajar muchos días para ir donde él iba, que él iba de Cesarea, de una ciudad que se llamaba Cesarea, a otra ciudad que se llamaba Roma, de modo que el barco ancló en un lugar llamado Buenos Puertos en la isla, perdón, de Creta. ¿Ok? Así que había una advertencia, ¿verdad? Pablo da una advertencia. Era tarde en la temporada de navegación, casi en el tiempo de las tormentas. O sea, cuando ellos decidieron viajar era casi la temporada de tormentas, ¿verdad? Y los marineros no querían quedarse en buenos puertos, en ese puerto donde ellos estaban.
Pero Pablo pensaba que el barco no debía zarpar, o sea, que el barco no se debía ir, ¿verdad? Pablo entonces fue a hablar, ¿verdad? Con estos marineros, ¿verdad? Pablo fue a hablar con estos marineros y decirle, mira, saben que yo creo que no deben zarpar, ¿verdad? Le advirtió que no debían navegar en invierno. Los varones, dice, varones, puedo ver que vuestro viaje será desastroso, o sea, va a ser algo, ¿verdad? No va a ser bueno. Y traerá gran pérdida del cargamento de la nave y también de nuevas hasta de nuestras vidas. Pero Pablo no podía decir al capitán ni a los marineros lo que debían hacer porque él era prisionero, ¿verdad? Así que decidieron ellos navegar a Fenice, que era otra área, ¿verdad? Pero hubo un viento, ¿verdad? Primero sopló un viento suave, brisa del sur y todo parecía bien, ¿verdad? Ellos iban lo más bien por ahí, ¿verdad? Y entonces iban bien, todo estaba tranquilo, mira, las olas estaban tranquilitas, ¿verdad? Pero pronto las cosas cambiaron y un viento huracanado reemplazó la suave brisa y la nave estaba en problemas y no llegaría al puerto. Ahora los marineros y los soldados del centurión sabían que Pablo tenía razón, Pablo se los había advertido y no debían haber salpado, no se debían haber ido, ¿verdad? Así que hubo una tormenta, ¿verdad? Hubo una tormenta, empezó la mar a ponerse, mira, ¿verdad? Empezó a ponerse esa mar un poquito embravecida, ¿verdad? Brava, molesta, así como alta la ola, ¿verdad? Así que la tormenta se oía el bramido de un viento, ¿verdad? Las olas se lanzaban de la nave del otro lado, o sea, los marineros no podían controlar la nave, por lo que se abandonaron al viento y quedaron a la deriva, ¿verdad? Y la tormenta era tan fuerte que por muchos días no apareció ni el sol ni las estrellas. ¿Ustedes se imaginan eso? No había sol, no había estrellas, solamente esa tormenta bien fuerte, ¿verdad? Y entonces aparecieron, ¿verdad? Los rayos, ¿verdad? Los thunder y todo eso, todas esas cosas, los rayos, los truenos, todo eso apareció, ¿verdad? Y entonces lo único que podían hacer, ¿verdad? Lo único que podían ver era esa tormenta. ¿Y cómo creen que ustedes que ellos se sentían? Bueno, imagínate, sin esperanza, pensando que van a morir, que todo se va a perder, ¿verdad? Y entonces, como medida de precaución, caía la lluvia y el viento como que aullaba, o sea, hacía ruido fuerte y las olas azotaban la embarcación con mucha fuerza. Los marineros temían que el barco se hundiera y comenzaron a arrojar el cargamento, las cargas que tenían en el barco, la empezaron a tirar al mar y también ataron cuerdas alrededor de la nave para reforzarla, pero el barco todavía estaba en peligro de esa tormenta, ¿verdad? Y entonces pierden la esperanza, porque seguía esa tormenta y seguía la lluvia y seguía pasando todo, ¿verdad? Y nada mejoraba. Y entonces no comían, los marineros no comieron, ni los soldados, ni los prisioneros, todos tenían miedo, ¿verdad? Y habían perdido la esperanza de salvarse y necesitaban que Dios los ayudara. Y Él les mandó ayuda. Cuenta la historia de la Biblia que Dios envió un ángel a hablar con Pablo, y luego él pasó las buenas nuevas noticias a la tribulación, ¿verdad? Así que Pablo, ¿verdad? Pablo va donde estaban estos hombres asustados. Pablo va a hablar con ellos porque Dios le había dado una palabra y le dijo, no pierdan ánimo, le dijo Pablo. Dios me ha dicho que nadie va a morir, nadie morirá. Imagínate cuánto alivio sentirían esas personas cuando oyeron que Dios les había hablado a Pablo y que le estaba diciendo que no iba a morir nadie, ¿verdad? Así que ¿qué les puedo decir? Que el ángel también les dijo que el barco, ¿verdad? Iba a estar bien. Así que en medio de esa tormenta, Dios trajo paz a Pablo, ¿verdad? También, y también así lo hace en nuestras vidas. Cuando Dios ayudó a Pablo y a los que viajaron con él en la nave, puede también ayudarnos a nosotros cuando tenemos miedo.
nosotros también podemos tener paz en medio de la tormenta. Aunque ellos estaban pasando la tormenta, Dios les había hablado a Pablo, Pablo les había hablado a ellos, miren, tranquilo, que esto se va a acabar, que no va a pasar nada, que Dios está con nosotros. Y eso es lo que yo quiero que tú te enfoques hoy, que no importa las tormentas, las situaciones difíciles que nosotros atravesemos en nuestras vidas, siempre Dios está con nosotros, siempre Dios nos acompaña, siempre Dios nos sostiene, como dice la palabra, porque es su promesa. Así que hoy yo te invito a que si estás pasando alguna situación difícil, alguna tormenta, algo que tú crees, ay Dios mío, voy a empezar las clases y no sé qué hacer, tengo miedo. El Señor está por encima de todas las situaciones difíciles que nosotros pasemos y debemos enfocarnos en que Dios siempre está con nosotros y Dios siempre nos va a ayudar. Así que hasta aquí la clase y me gustaría que si quieres dibujes un barco, ¿verdad? Dibujes una nave y dibujes qué te da paz, ¿verdad? ¿Cómo tú imaginas esa paz, ¿verdad? Y compartas con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus tíos, con tus familiares, la palabra que hoy estamos hablando, ¿verdad? Que es que en medio de la tormenta Dios da paz. Y el versículo clave que se encuentra en Colosenses 3:15 que dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, ¿verdad? Que en nuestros corazones gobierne la paz de Dios. Así que recuerda siempre que no importando la situación difícil que pasemos, Dios siempre está con nosotros y Dios es más grande y es más fuerte que cualquier situación difícil, cualquier tormenta que nosotros pasemos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta una próxima ocasión donde podamos seguir compartiendo y aprendiendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. Dios te bendiga.